y el por qué. Ya te dejo, pero solo voy a... No, solo que monitoreo ahí desde tu celular. Vaya, Solo el inicio. vaya. ¿Tenés Teams? No, no lo tengo ahorita. Perdón. Se escucha todo, dice. Se escucha todo como... Bueno, pero si se escucha todo.
Laida Ramírez de inmuebles, así es que vamos a poner atención y vamos a hacer las preguntas correspondientes en el chat de esta plataforma. Así es que a poner atención y también a poner su registro de asistencia. Adelante, Laila, buenos días. Muchas gracias, Regina. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta penúltima sesión del programa de formación en regulación financiera. Tal como lo mencionaba Regina, este día vamos a hablar de titularización de inmuebles. Pero antes vamos a hacer un resumen, quizás la sesión previa, en donde mi compañera Tania Ramírez hacía referencia a los fondos de inversión. ¿Por qué vamos a empezar por ahí? Porque si bien los fondos de inversión han permitido a las personas naturales brindarles de otros medios para acceder a los mercados de valores y que encuentren alternativas para hacer rendir su dinero, los fondos de inversión también permiten el desarrollo económico del país. ¿Bajo qué figuras? Bajo la figura de fondos inmobiliarios. Y aquí también entra el tema de titularización de inmuebles, dado que son figuras similares, pero, ¿verdad?, también tienen unas características propias que las hacen diferentes. En el caso de titularización de inmuebles, hablamos de que hay una venta en firme. Es decir, que el originador no se relaciona con la titularizadora. A ver, en este momento vamos por partes. Para empezar, ¿qué es el originador? El originador es básicamente el dueño del inmueble, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que no se relaciona con la titularizadora? Porque lo que hace el originador es transferir el inmueble a un patrimonio, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito de emitir valores de oferta pública. Ahora, cuando hablamos de un patrimonio, vamos a entender, igual que en el caso de los fondos de inversión, que son patrimonios independientes. Es decir, la sociedad titularizadora nace con un patrimonio propio, ¿verdad? Y el fondo de titularización de inmuebles tiene su propio patrimonio. Ahora, ¿para qué sirve la emisión de valores de oferta pública? Pues para recabar, ¿verdad?, los medios económicos para el pago de los inmuebles, ¿verdad?, que le ha cedido el originador y para el desarrollo del proyecto inmobiliario que se quiera realizar, ¿verdad?, etcétera. Ahora, estos valores de oferta pública tienen una tasa de interés determinada y estos intereses se pagan con los flujos generados por los activos titularizados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Verdad? Que estas tasas de interés provienen del pago de arrendamientos, de la venta de los inmuebles, etcétera. Ahora, en el caso de los fondos inmobiliarios, el inmueble se puede dar como aporte, ¿verdad? Y se emiten cuotas de participación para captar fondos. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Si yo quiero formar parte de un fondo inmobiliario, ¿verdad?, un fondo de inversión inmobiliario, y si tengo un terreno disponible, ¿verdad?, o cualquier otro tipo de inmueble ya construido, ¿verdad?, que esté por construirse, entonces puedo acercarme a la gestora y decirle, mire, yo quiero formar parte del fondo, ¿verdad? Tengo este inmueble, usted me lo puede comprar, ¿verdad? O simplemente me cancela el inmueble mediante cuotas de participación y con eso yo me puedo volver participante del fondo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, al cancelarme con el inmueble con cuotas de participación, yo me convierto en inversionista. Ahora, el valor de las cuotas de participación puede variar de acuerdo a los resultados financieros que vaya teniendo el inmueble. Entrando ya más en materia, vamos a hablar sobre lo que dice la ley de titularización de activos en estos aspectos. La titularización de activos
la ley la define como un proceso mediante el cual se constituyen patrimonios independientes denominados fondos de titularización a partir de la enajenación de activos generadores de flujos de efectivo y administrados por sociedades constituidas para tal efecto. Lo de patrimonios independientes era lo que les explicaba en la lámina anterior. Y cuando hacemos referencia a enajenación, básicamente es a la cesión de activos, ¿verdad? ¿Por qué generadores de flujos de efectivo? Pues porque estos pueden, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, creo que varios han escuchado que la alcaldía de San Salvador, ¿verdad?, hace titularizaciones, o de repente algún colegio privado hace lo mismo, ¿verdad? Esto es para ellos poder tener más fuentes de financiamiento para sus proyectos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los flujos que van generando? Pues en el caso de las alcaldías, por ejemplo, es la recolección de las tasas municipales, ¿verdad? En el caso de los colegios privados, las mensualidades que cancelan los padres de familia, etcétera. Ahora, la finalidad de estos patrimonios va a ser principalmente originar los pagos de las emisiones de valores de oferta pública que se emitan con cargo al fondo. Ahora, ¿qué activos podemos titularizar? Prácticamente son aquellos que son capaces de generar flujos de fondos periódicos y predecibles. ¿Por qué periódicos y predecibles? Pues porque hay que pagar, como ya lo mencionaba antes, ¿verdad?, los posibles rendimientos que se obtengan a los inversionistas, y por tanto nos debemos de garantizar de que el uso que tengan estos activos, ¿verdad?, tengan esta capacidad de generar flujos constantes. Entonces, esos activos son los contratos de préstamos, los títulos valores, ¿verdad?, y valores desmaterializados, los derechos sobre flujos financieros futuros, también los inmuebles, otros activos que estén autorizados, ¿verdad? Y aquí un punto que es bien importante destacar es que no se pueden titularizar activos que estén embargados en litigio o que provengan de actos ilícitos o fraudulentos. Ahora, ya específicamente lo de la titularización de inmuebles lo encontramos en la ley, en su artículo 46, y lo que nos dice es que es una transferencia de bienes inmuebles a un patrimonio autónomo con el propósito de emitir a su cargo valores de oferta pública, ¿verdad? Estos fondos se podrán constituir e integrar con bienes inmuebles. Ahora, ¿por qué constituir? Porque lo que da origen al fondo de titularización es precisamente el inmueble, y se integra porque llega un momento en que el inmueble pasa a ser parte del fondo, ¿verdad? Es parte del fondo, ¿verdad? Haciendo esa cláusula, ¿verdad?, de que es precisamente para ese aspecto. ¿Y cuál es el objeto de estos fondos de titularización? El financiamiento, ¿verdad?, el desarrollo, la construcción, el rendimiento, es decir, la renta, la venta, ¿verdad?, o ampliación de proyectos inmobiliarios. Asimismo, en el contrato de titularización se debe considerar las situaciones en las cuales el fondo puede adquirir financiamiento o transferirlo o darlo en garantía, ¿verdad? Por otro lado, la titularizadora va a ser la responsable de verificar que los permisos, ¿verdad?, para construir, para adquirir el inmueble, están al día, ¿verdad?, que estos existan de la forma correcta, y que también esté solvente de pagos de tasas e impuestos. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que cuando los muebles se transfieren a la titularizadora, ¿verdad?, tiene que llevar esa aclaración que es para el fondo de titularización, ¿verdad? Esto para distinguir que no es parte de la sociedad titularizadora, sino que eso le pertenece a un fondo, y que eso es para un fin específico, ¿verdad?, diferente de lo que la titularizadora pueda tener. Ahora, el contrato de titularización va a contener las condiciones para venta o la administración de los inmuebles cuando proceda y sea su objeto. Eso lo vamos a ver con más
desarrollo más adelante. Ahora, a nivel de normativa, para poder implementar el desarrollo de esta figura de fondos de titularización de inmuebles, ¿verdad? La norma lo que hace es establecer lineamientos de carácter general, ¿verdad? El contenido mínimo del contrato de titularización, los requisitos que deben recoger los inmuebles para poderlos titularizar, disposiciones relacionadas a los permisos de construcción, el estudio de factibilidad técnico-económico, la supervisión del proyecto, los requisitos que deben reunir las empresas constructoras, qué aspectos se deben considerar en la administración de los fondos de titularización y la remisión de información. Ahora, respecto al contenido del contrato de titularización de inmuebles. Acá se debe dejar bien claro cuáles van a ser los requisitos que las titularizadoras van a considerar para poder contratar una empresa constructora. Lo otro es que debe establecer qué políticas va a adoptar para la persona que va a contratar, para la supervisión de obras, cómo es o bajo qué criterios va a seleccionar los peritos evaluadores, es decir, las personas que van a hacer el análisis o la evaluación del estado del inmueble, cómo van a administrar los activos del fondo y cómo van a manejar el endeudamiento del mismo, ¿verdad? Otra de las cosas que debe contener el contrato de titularización son las facultades que va a tener el liquidador del fondo, ¿verdad? Cuando se llegue ese momento, y también debe especificar qué seguros son los que va a contratar. Ahora, para poder hacer la transferencia de un inmueble, este debe reunir ciertas características. Lo primero es que se tienen que cerciorar que se cuentan con los permisos requeridos. Lo otro es, como les mencionaba anteriormente, que deben ser evaluados por peritos que están registrados en la superintendencia. Estos también tienen que estar, dependiendo de su naturaleza, asegurados contra todo tipo de riesgos. Tienen que estar libres de cualquier gravamen, de cualquier proceso judicial, conciliatorio, de medición o arbitraje, y también tienen que estar solvente de impuestos. ¿Por qué este requisito es importante? Porque lo que se busca es asegurar de que el inversionista no va a venir a correr un riesgo más adelante, ¿verdad? Porque el inmueble se adquirió de forma incorrecta, no presentaba las características mínimas necesarias, ¿verdad? Y lo que se busca con esto también es proteger al inversionista en este sentido. Lo otro es que su origen no debe provenir de actos ilícitos o fraudulentos y debe estar asentado a favor del originador. Es decir, se tienen que garantizar que el mueble que se va a adquirir, que el mueble que se está cediendo, que se va a transferir, es de la persona que dice ser dueña, ¿verdad? No puede venir a querer vender algo que no le pertenece. Ahora, otro de los aspectos importantes es el estudio de factibilidad económica del proyecto. ¿Por qué es importante? Porque lo que se necesita es demostrar que efectivamente el proyecto es viable, ¿verdad? Y por lo mismo de la protección al inversionista, ¿verdad? Que precisamente se cuentan con todos los elementos necesarios para poder generar rendimientos y poder también apoyar al sistema económico. Ahora, quizás aquí voy a tener un poquito que por qué la titularización de inmuebles y los fondos inmobiliarios permiten el desarrollo económico del país, pues porque crea sinergias para la generación de diferentes aspectos. Por ejemplo, si empezamos con una construcción desde cero, entonces ahí es importante, ¿verdad? La demanda de los materiales de construcción, el personal encargado para poder levantar las obras, la supervisión del proyecto, las empresas constructoras, todos los materiales, la maquinaria que se va a utilizar, etcétera. Y esto, quieras o no, va movilizando diferentes sectores económicos, y esto permite también la generación de empleo, ¿verdad? Y a través de la generación de empleo, recordemos que
se van generando fuentes de ingresos para las familias, etcétera, lo cual permite que en diferentes aspectos las cosas vayan caminando favorablemente, ¿verdad? Y tanto el sector construcción como las familias, etcétera, se puedan ver beneficiados. Ahora, luego de esta pausa, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe contener el estudio de factibilidad técnico-económico? Eso, primero, la información técnica y financiera, es decir, aspectos relacionados como, por ejemplo, la ubicación del inmueble, ¿verdad? ¿Qué potencialidades hay para su desarrollo, ya sea por la ubicación que tiene, ¿verdad? O por el desarrollo que se puede hacer a futuro, la plusvalía que puede generar, la información financiera, ¿verdad? De cuánto nos estamos refiriendo a los costos, a cuánto se podría generar. También es importante señalar que este estudio de factibilidad económica puede ser debe ser efectuado por personas o empresas consultoras independientes. Ahora, porque la norma pide que sean independientes, pues para garantizarse que no hayan conflictos de interés, ¿verdad? Es decir, que el hecho de que pueda ser parte de una sociedad titularizadora, ¿verdad? Podría pues inflar, no sé, los números y eso, ¿verdad? Pero nosotros lo que nos queremos garantizar es que se haga todo con la debida diligencia, ¿verdad? También se debe determinar el punto de equilibrio para realizar la ejecución del proyecto. Con esto queremos decir de que se debe encontrar, ¿verdad? Aquel punto en el cual el volumen de ventas, ¿verdad? Y la parte económica de ese se iguala por lo menos a los costos para garantizarse que por lo menos, si no hay rendimiento, pero que por lo menos logre cubrirlo en determinado momento, ¿verdad? Y más adelante estos puedan seguir generando flujo en el desarrollo de sus actividades. También se debe considerar cuál va a ser el presupuesto total del proyecto y los costos de los diseños, los estudios técnicos adicionales que puedan ser necesarios, como por ejemplo, si el suelo, ¿verdad?, en donde se va a construir el proyecto, por ejemplo, es apto para el tipo de inmueble que se quiere desarrollar. También cuál va a ser la programación de las obras, es decir, una calendarización de cómo ellos esperan ir desarrollando el proyecto y en qué fechas más o menos van a ir entregando poco a poco resultados específicos, y los presupuestos de estos estudios también que tienen que ser razonables. Por otro lado, ¿verdad? Se requiere que haya una supervisión de la obra. En este caso, el proyecto tiene que contar con un supervisor de obra, quien deberá tener una experiencia no menor de 5 años, no debe de tener vinculación con la empresa constructora, ni con el representante de los tenedores de valores, ni con los directores, accionistas y controladores relevantes de la constructora y la titularizadora. Porque ese requisito igual, ¿verdad?, que en el caso anterior, que es para garantizarnos que no hayan conflictos de interés, ¿verdad? Y que todo sea realizado con la debida diligencia. También este supervisor de obra tiene que supervisar y verificar la ejecución del proyecto. Tiene que informar aquellos hechos significativos que puedan afectar de alguna manera el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Esa información la tiene que realizar de manera oportuna para que la sociedad titularizadora, las empresas constructoras, etcétera, logren tomar decisiones que también sean oportunas, ¿verdad? Y que puedan ser informadas a los inversionistas, a la superintendencia, etcétera, por aquellos cambios que puedan necesitarse en la programación de la obra. También debe elaborar informes de avance de obra, así como el informe final de la entrega. Es decir, que no es una cuestión de que se empezó, ¿verdad?, la construcción de un inmueble, el desarrollo de un inmueble, y el supervisor de obra nada más va a estar viendo que todo se vaya cumpliendo tal como se tiene previsto, y de ahí se va a desentender y hasta el final va a entregar el informe. No se trata de eso, ¿verdad? Es cada cierto tiempo, ¿verdad?, según la necesidad o la programación del proyecto, que tiene que hacer un informe, ¿verdad?, para que quede constancia de cómo se ha realizado el proyecto, y aunque haga estos reportes periódicos, tiene que hacer un informe final.
Ahora, en el caso de la empresa constructora, ¿verdad? Se deberá acreditar la experiencia y trayectoria verificable de al menos 5 años, ¿verdad? Así como el organigrama y el currículum vitae del personal involucrado, y esto es porque lo que se busca es garantizar de que esta empresa cuente con la estructura, ¿verdad? Y con el personal con conocimientos adecuados para el proyecto que se le está contratando, ¿verdad? Tiene que tener la capacidad instalada, la maquinaria y el equipo, ¿verdad? Disponible en condiciones también adecuadas. El listado de proveedores, ¿verdad? Incluyendo la carta de compromiso de estos, de que de verdad le van a brindar los servicios para los cuales han sido considerados y las garantías que vayan acorde al monto, riesgo y tipo de operación que se realice. Hasta aquí mi intervención. Vamos a dar paso ahora a las preguntas. Gracias por la información, Laila. Y sí tenemos varias preguntas. Dice, ¿se puede titularizar inmuebles que estén grabados? Gracias, Regina. Gracias a ustedes también por la pregunta. Como les mencionaba al inicio de la presentación, ¿verdad? Parte de los requisitos que deben cumplir esos inmuebles que se pueden titularizar es que deben estar libres de todo gravamen, ¿verdad? ¿Qué significa valores desmaterializados? Estos están relacionados a las anotaciones electrónicas en cuenta, ¿verdad? Lo que significa que sí son transados en bolsa, pero no es como los otros que, por ejemplo, a uno le dan como un certificado, etcétera, sino que van registrados electrónicamente. Laila, ¿cuáles son los activos en los que puede invertir un fondo de titularización inmobiliaria? Como les mencionaba, ¿verdad? Básicamente son los inmuebles y la ley menciona también que durante la etapa en la que se está integrando el fondo puede invertir en activos financieros, ¿verdad? Etcétera. ¿Y cualquier persona puede ser originador? ¿Cualquier empresa? No necesariamente tiene que ser una empresa, también pueden ser personas naturales. ¿A qué se refiere, la última pregunta, sí, cuando dice patrimonio independiente? Como les mencionaba en su momento, ¿verdad? Patrimonio independiente es que si bien un fondo está a cargo de una sociedad titularizadora, esta se constituye, ¿verdad?, con su propio patrimonio. Ahora, el fondo es independiente, es el mismo caso de fondos de inversión, ¿verdad? Es independiente. ¿En qué sentido? De que el fondo tiene su propio patrimonio, que se está constituido, ¿verdad?, por el dinero que se percibe de las emisiones de valores de oferta pública. Gracias, Laila, por la información presentada esta mañana a este grupo de especialistas también que han estado pendientes en varias masterclass. Creo que nos queda una más. Así es que lo invitamos para la próxima semana, el próximo martes, conectarse, si no mal me equivoco, a la última masterclass que vamos a tener. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias.